¿Sabías que los ángeles que visitaron a Abraham ni siquiera tenían alas? Olvida la imagen brillante y celestial que todos conocemos. Hoy descubrirás secretos que la tradición ha distorsionado por siglos, revelando verdades sorprendentes ocultas en la Biblia. Quédate porque en pocos minutos revelaremos un detalle sobre la corona de espinas que te dejará sin aliento. Las creencias que se han formado a lo largo de los siglos suelen mezclarse con interpretaciones tardías que no siempre reflejan con precisión lo que enseña la Escritura. Esta mezcla entre tradición y texto bíblico provoca dudas razonables en cualquiera que desee comprender con claridad la palabra. No es importante revisar aquello que repetimos sin pensar para descubrir lo que realmente está escrito. Esa búsqueda sincera es la que abre la puerta a una comprensión más sólida de la fe cristiana. Muchos elementos que hoy se repiten en predicaciones, representaciones y celebraciones provienen de interpretaciones desarrolladas en épocas posteriores. Al analizarlos, surge un panorama más amplio sobre cómo ciertas ideas se consolidaron dentro de la cultura cristiana. ¿Qué otros detalles habremos aceptado sin examinarlos a la luz del texto original? Esta pregunta invita a mirar con detenimiento la forma en que se construyeron algunas tradiciones. Uno de los ejemplos más llamativos aparece en la figura de los ángeles. La mayoría de las personas los visualiza con grandes alas extendidas, ropa brillante y un brillo intenso alrededor. Sin embargo, al revisar los relatos bíblicos, se observa que los mensajeros celestiales enviados para tratar con seres humanos casi nunca son descritos con características aladas. Los ángeles que visitaron a Abraham son presentados como varones que caminaban junto a él. Si el patriarca no los identificó de inmediato como seres celestiales, no demuestra eso que su apariencia era completamente humana. La descripción bíblica no menciona alas en ningún momento de ese episodio. Lo mismo ocurre cuando dos ángeles llegan a Sodoma para advertir a Lot. El relato los presenta como hombres que entraron a la ciudad. Los habitantes los reconocieron como visitantes comunes. La ausencia de mención sobre alas es evidente en cada detalle del pasaje. ¿Por qué entonces surgió la imagen popular de seres con plumas y enormes extensiones a los costados? La respuesta se encuentra en la influencia del arte cristiano primitivo. Los primeros artistas buscaban una forma visual de representar lo celestial, y recurrieron a imágenes conocidas dentro del mundo greco-romano. La figura de la diosa Victoria era una referencia usada frecuentemente y contaba con alas como símbolo de poder y triunfo. Esas representaciones influyeron en la idea que muchos cristianos desarrollaron con el paso de los siglos. Además, algunas culturas antiguas incluían seres espirituales alados, como los genios persas o las figuras egipcias. Esa combinación cultural fortaleció la idea de que los ángeles mensajeros poseían alas, aunque el texto bíblico no lo indique. La Escritura sí menciona criaturas celestiales que poseen alas, pero se trata de seres específicos con funciones claramente definidas. Los serafines descritos por el profeta Isaías tienen 6 alas. Los querubines mencionados por el profeta Ezequiel tienen 4 alas y características particulares que los diferencian totalmente de los ángeles enviados a tratar con los seres humanos. Estos seres no aparecen realizando misiones similares a las de los mensajeros que anuncian noticias o ejecutan instrucciones divinas. La palabra ángel proviene del término griego ángelos, que significa mensajero. Su función principal es transmitir un mensaje de parte de Dios, no exhibir atributos llamativos. ¿Podría esto cambiar la forma en que se entiende el reino espiritual descrito en la Biblia? Esta pregunta abre la puerta a reflexionar sobre la importancia de estudiar directamente las Escrituras sin depender únicamente de elementos artísticos o culturales. Comprender la diferencia entre mensajeros, serafines y querubines permite apreciar la riqueza y precisión del texto bíblico. Otro caso que genera interés es el nombre Lucifer. Muchas personas lo relacionan de inmediato con Satanás, pero al examinar el texto bíblico, se descubre que la Escritura no usa ese nombre para referirse al adversario. La única aparición de la palabra Lucifer en algunas traducciones proviene de un término latino adoptado en la versión de San Jerónimo. El pasaje al que se vincula se encuentra en Isaías capítulo 14, donde el texto original hebreo utiliza un término que alude a brillo o resplandor, asociado al planeta Venus. La referencia dentro del capítulo apunta claramente al rey de Babilonia. El profeta describe la caída de este gobernante orgulloso usando una comparación con la estrella matutina. Al leer todo el capítulo se confirma que la profecía está dirigida al dirigente babilónico. El versículo 4 lo expresa con claridad. ¿Por qué entonces se relacionó con el adversario espiritual? Con el tiempo, algunos teólogos medievales adoptaron una interpretación alegórica que asoció este pasaje con la caída de Satanás. Esa lectura fue extendiéndose y terminó incorporándose al imaginario cristiano.
Es relevante recordar que la Biblia utiliza otros nombres específicos para referirse al adversario, como Satanás, que significa adversario, o el término griego diabolos, que significa calumniador. También se emplean expresiones como serpiente antigua, dragón o maligno. Ninguno de estos nombres coincide con la palabra Lucifer. Comprender este detalle ayuda a separar la interpretación tardía del significado original del texto sagrado. Mientras más se profundiza en estos pasajes, más evidente se vuelve la necesidad de leer las escrituras en su contexto original. ¿Cuántas ideas se habrán adoptado por tradición sin tener un fundamento directo en los escritos bíblicos? Explorar estas diferencias ofrece claridad y fortalece la comprensión cristiana. La historia de María Magdalena es otro ejemplo de cómo la tradición terminó transformando la imagen de una figura bíblica. En numerosos relatos populares, ella es presentada como una mujer que ejercía la prostitución antes de conocer a Jesús. Sin embargo, los evangelios no sostienen esa afirmación. Las menciones directas a María Magdalena indican que Jesús la liberó de 7 demonios. En aquel contexto, la posesión demoníaca podía estar relacionada con enfermedades físicas o condiciones espirituales, no necesariamente con conductas inmorales de carácter sexual. María Magdalena aparece repetidamente acompañando al Señor junto a otras mujeres que apoyaban el ministerio con sus recursos. Esto sugiere que ella tenía cierta estabilidad económica. Además, se mantiene cerca de Jesús en momentos cruciales, incluyendo la crucifixión y la resurrección. Según los evangelios, fue la primera en ver a Cristo resucitado. ¿Cómo pudo haberse transformado una figura tan importante en una imagen distorsionada? El origen de esa confusión se encuentra en una enseñanza difundida en el siglo VI, cuando un líder eclesiástico unió 3 relatos distintos y concluyó que se trataba de la misma mujer. La mujer pecadora que unge los pies de Jesús en Lucas 7 no tiene nombre. María de Betania aparece claramente identificada como la hermana de Marta y Lázaro. María Magdalena, por su parte, es descrita de manera distinta y en circunstancias diferentes. La mezcla de estas 3 mujeres generó una figura compuesta que no coincide con el relato bíblico. La revisión cuidadosa de los evangelios deja claro que no existe base textual para presentar a María Magdalena como prostituta. Por el contrario, su papel dentro del ministerio de Jesús fue significativo y digno. ¿Qué enseñanza se puede extraer de este error tan extendido? Que la interpretación correcta de la Escritura requiere separar las tradiciones posteriores del contenido original. Otra tradición muy difundida aparece en la representación de Adán y Eva comiendo una manzana en el jardín del Edén. Al preguntar a cualquier persona qué fruto fue el que consumieron, la respuesta más común es la manzana. Sin embargo, al revisar el texto hebreo de Génesis, se observa que la palabra usada se refiere sencillamente a un fruto sin especificar su tipo. No existe referencia alguna a una manzana en el relato original. ¿Qué llevó entonces a relacionar el fruto con esa imagen tan concreta? La explicación se encuentra en un detalle lingüístico. En la traducción latina realizada por San Jerónimo, el término empleado puede referirse tanto a mal como a manzana. Esa coincidencia lingüística generó una asociación que los artistas y predicadores medievales aprovecharon para transmitir enseñanzas morales de una manera simple y directa. Con el tiempo, esa imagen terminó convirtiéndose en la representación predominante del fruto prohibido. Estudios históricos indican que las manzanas no eran comunes en la región donde se ubica el relato bíblico. Era más probable que el fruto fuera una granada, un higo u otra especie característica del área. De hecho, las hojas que Adán y Eva usaron para cubrirse después de desobedecer pertenecían a la higuera. ¿Implica esto que el fruto podría haber sido un higo? La Biblia no lo aclara, y algunos estudiosos sugieren que ese silencio puede ser intencional. Tal vez el propósito del relato no consiste en revelar qué fruta era, sino destacar el acto de desobediencia. ¿Tiene sentido entonces aferrarse a una imagen que no aparece en el texto? Esta pregunta invita a reflexionar sobre la importancia de leer la Escritura con atención, evitando asumir que los detalles populares coinciden siempre con lo que está escrito. Otra tradición que causa sorpresa cuando se analiza es la que rodea a los llamados 3 Reyes Magos. En muchas representaciones navideñas se les muestra como 3 monarcas provenientes de diferentes regiones, con nombres propios y características muy definidas. No obstante, el Evangelio de Mateo, que es la fuente principal del relato, no menciona ni el número de personas ni que fueran reyes. El texto señala que unos magos provenientes del oriente llegaron a Jerusalén guiados por una estrella. El término griego utilizado se refiere a sabios, astrólogos o sacerdotes de origen oriental, no a monarcas. El número 3 se incorporó debido a los 3 regalos mencionados: oro, incienso y mirra.
Pero el hecho de que presentaran 3 ofrendas no implica necesariamente que fueran 3 personas. ¿Por qué se consolidó esa cifra en el imaginario cristiano? Con el paso del tiempo, se consideró conveniente relacionar cada uno de los regalos con una persona específica, lo que llevó a establecer un número fijo. Los nombres que hoy se conocen surgieron varios siglos después. Textos del siglo VI los mencionan por primera vez, mucho tiempo después de los hechos descritos en el Evangelio. ¿No es revelador descubrir que la tradición que acompañó por siglos a las celebraciones navideñas no coincide con la información bíblica? Esta revelación no disminuye la importancia del episodio, sino que invita a comprenderlo de manera más precisa. Los regalos entregados tienen un significado espiritual profundo. El oro asociado a la realeza, el incienso relacionado con la divinidad y la mirra vinculada al sacrificio. Estos elementos reflejan quién es Cristo y lo que vino a hacer. Por otro lado, ¿qué ocurre realmente con los niños que mueren sin haber recibido el bautismo? Desde la Edad Media, distintos teólogos trataron de explicar esta situación utilizando razonamientos humanos ante lo que parecía un conflicto entre la justicia divina y la misericordia. Con el paso del tiempo, esta propuesta se popularizó hasta convertirse en una creencia muy extendida entre comunidades cristianas, aunque nunca llegó a establecerse como doctrina oficial. La palabra limbo ni siquiera aparece en las Escrituras, algo que sorprende a quienes descubren esta información por primera vez. ¿No es interesante notar cómo una idea tan difundida puede no tener fundamento bíblico? El análisis de este detalle invita a reflexionar sobre la importancia de volver a las fuentes y comprender la fe desde aquello que Jesús enseñó directamente. Los evangelios muestran de manera clara la cercanía de Cristo hacia los niños. En varios episodios, Él demuestra que ellos ocupan un lugar especial en el reino de Dios. Cuando los discípulos intentaron alejarlos, Jesús los corrigió y afirmó que el reino pertenece precisamente a quienes tienen una confianza tan pura como la de un pequeño. Esta enseñanza lleva a preguntarse, ¿cómo imaginar que aquel que mostró tal compasión excluiría a quienes aún no han tenido la oportunidad de decidir por sí mismos? Este enfoque bíblico aporta una claridad que los debates medievales no lograron alcanzar por completo. Muchos pensadores cristianos, tratando de conciliar el concepto del pecado original con la necesidad del bautismo, buscaron explicaciones lógicas que no contradijeran la justicia divina. En ese esfuerzo surgió la idea de un lugar de felicidad natural, donde los bebés no sufrirían castigo pero tampoco disfrutarían plenamente de la comunión con Dios. Sin embargo, esta visión abría nuevas preguntas que generaban más inquietud que consuelo. ¿Podría un niño que nunca cometió un acto moral consciente quedar fuera de la presencia divina? ¿Qué clase de mensaje se transmitía a los padres que enfrentaban un dolor tan profundo? El análisis bíblico permite observar un patrón distinto. La Escritura revela múltiples momentos donde la misericordia supera toda expectativa humana. Un ejemplo significativo se encuentra en la historia del rey David, quien, tras la muerte de su hijo, expresó confianza al afirmar que él iría hacia el niño algún día. Este detalle no solo refleja una esperanza personal, sino una comprensión profunda de la compasión divina. Si el propio David confiaba en un reencuentro, ¿acaso no es legítimo pensar que la gracia de Dios alcanza incluso a quienes no recibieron el bautismo sacramental por circunstancias fuera de su control? Siglos más tarde, la Iglesia reconoció oficialmente que el limbo nunca formó parte de la doctrina establecida. Un documento del año 2006 reafirmó esta postura, recordando que Dios actúa con misericordia hacia los pequeños y que la salvación no se limita estrictamente a los sacramentos cuando existen situaciones involuntarias. Esta aclaración resultó significativa para muchas familias que habían vivido con incertidumbre durante generaciones. Además, permitió abrir nuevamente la conversación sobre la verdadera naturaleza del amor divino. No tranquiliza saber que la fe cristiana está anclada en una misericordia que no excluye a los más vulnerables. Después de explorar esta parte de la tradición, resulta interesante avanzar hacia otro tema que genera preguntas profundas entre creyentes y estudiosos: la corona de espinas. Durante siglos se ha interpretado como un objeto de tortura directa, aunque investigaciones recientes han revelado detalles que cambian la percepción histórica de este elemento tan emblemático. La corona fue colocada sobre Jesús durante su juicio militar, y su propósito principal no fue intensificar el dolor físico, sino ridiculizar su identidad. Los soldados romanos realizaron una especie de escenificación grotesca, pretendiendo burlarse de la idea de que él pudiera ser rey. La planta más probable utilizada para fabricar esta corona tenía espinas curvas, similares a ganchos naturales. Este tipo de estructura provocaba un dolor constante al adherirse a la piel, más que heridas profundas. Saber esto permite comprender que la intención original no era castigar, sino humillar. A pesar de ello,
La escena revela un contraste. ¿Sabías que los ángeles que visitaron a Abraham ni siquiera tenían alas? Olvida la imagen brillante y celestial que todos conocemos. Hoy descubrirás secretos que la tradición ha distorsionado por siglos, revelando verdades sorprendentes ocultas en la Biblia. Quédate porque en pocos minutos revelaremos un detalle sobre la corona de espinas que te dejará sin aliento. Las creencias que se han formado a lo largo de los siglos suelen mezclarse con interpretaciones tardías que no siempre reflejan con precisión lo que enseña la Escritura. Esta mezcla entre tradición y texto bíblico provoca dudas razonables en cualquiera que desee comprender con claridad la palabra. No es importante revisar aquello que repetimos sin pensar para descubrir lo que realmente está escrito. Esa búsqueda sincera es la que abre la puerta a una comprensión más sólida de la fe cristiana. Muchos elementos que hoy se repiten en predicaciones, representaciones y celebraciones provienen de interpretaciones desarrolladas en épocas posteriores. Al analizarlos, surge un panorama más amplio sobre cómo ciertas ideas se consolidaron dentro de la cultura cristiana. ¿Qué otros detalles habremos aceptado sin examinarlos a la luz del texto original? Esta pregunta invita a mirar con detenimiento la forma en que se construyeron algunas tradiciones. Uno de los ejemplos más llamativos aparece en la figura de los ángeles. La mayoría de las personas los visualiza con grandes alas extendidas, ropa brillante y un brillo intenso alrededor. Sin embargo, al revisar los relatos bíblicos, se observa que los mensajeros celestiales enviados para tratar con seres humanos casi nunca son descritos con características aladas. Los ángeles que visitaron a Abraham son presentados como varones que caminaban junto a él. Si el patriarca no los identificó de inmediato como seres celestiales, no demuestra eso que su apariencia era completamente humana. La descripción bíblica no menciona alas en ningún momento de ese